Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos antes de ir a la pausa, hoy en Entrevista Venevisión estamos listos para conversar con Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos en la Unión Interparlamentaria Mundial y además presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento. Bienvenida. Gracias, un gusto estar contigo y en Venevisión, Lirio. Diputada, tenemos que comenzar hablando por los resultados de esas elecciones en Colombia. ¿Qué significa para Venezuela que haya resultado presidente electo Iván Duque, un candidato de derecha apoyado por el expresidente Álvaro Uribe? Bueno, yo lo que siento es que en efecto en Colombia operó el temor a convertirse en una réplica de lo que es Venezuela. Nosotros estuvimos recientemente allá, de hecho estuvimos reunidos con el equipo de Duque, con la nueva vicepresidenta, con Marta Lucía, y en efecto ellos están muy conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro país y de que eso no debe repetirse en Colombia. Por lo demás, evidentemente, el tema de la excesiva migración venezolana hacia Colombia ha afectado altamente a ese país, como nos afecta a nosotros en una medida distinta y por razones distintas, pero la realidad es que afecta a ambas naciones. En efecto, yo siento que el pueblo colombiano está muy consciente de cómo tenía que votar y siento que votaron en paz por su libertad. Y lo otro es que hubo un ejemplo impresionante de civismo, no hay colectivo, no hay denuncias de mesa, en menos de una hora había resultados. Las mesas cerraron a las 5 de la tarde y antes de las 6 ya habían ocurrido 10 boletines con el resultado final, con el boletín número 9 había el 86% de las mesas escrutadas, con el boletín número 10 el 98%, ya en el 11 ya se sabía cuál era el resultado. Duque gana con más de 10 millones de votos, si es posible sacar 10 millones de votos. Es posible, lo logró Duque, y yo insisto en felicitar al pueblo colombiano que ha elegido bien y lo ha hecho en paz, en democracia, en libertad, y le han dado una gran lección a aquellos que dicen o decían que el de Venezuela era un sistema electoral moderno, ¿no? ¿Qué piensa de su compañera de fórmulas, la ahora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, primera mujer que ocupa ese cargo en Colombia? Mira, Marta Lucía es una mujer extraordinaria, la conozco, he conversado con ella, tiene planes extraordinarios. Marta Lucía además tiene una fundación de apoyo a la mujer, no de ahora, sino de siempre. Una fundación donde ha respaldado el emprendimiento, donde ha permitido que la mujer colombiana crezca. Ella ayer ha dicho que va a gobernar para las 26 millones de colombianas, pero además hemos visto que el gabinete de Duque va a estar integrado en un 50% por mujeres, y no porque sean mujeres solamente, sino porque hay un reconocimiento a la visión de género, a la visión de Estado que tiene que compartirse entre el hombre y la mujer, y que en efecto esto no es más que el reflejo de la sociedad colombiana. Diputada, ahora regresando a Venezuela, ¿qué piensa usted sobre la nueva visita del ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero? Y quiero preguntarle dos cosas. La primera, su opinión acerca de esa tarea que él se adjudica de mediador y que no va a descansar hasta lograr la liberación de todos los denominados presos políticos. Usted, como defensora de derechos humanos que ha estado involucrada, la vemos en el helicoide, la vemos en todos los lugares donde hay personas privadas de libertad por motivaciones políticas. Y lo otro, esa llamada parte de la oposición que se reunió con él. ¿Quién es Sonia? ¿Quién representa? La unidad de ayer ya aclaró perfectamente que nosotros no estamos ni siquiera en conocimiento de la visita del señor Zapatero a Venezuela. Acá hay libre tránsito, bienvenido todo el que quiera venir, pero en efecto él no está viniendo a ninguna conversación con la oposición ni ninguna reunión formal con ninguno de nosotros. De hecho, ayer Vicente Díaz aclaraba que había cruzado con él en una reunión de carácter social, de tal manera que yo no tengo muy claro que en efecto cuál haya sido la razón de la visita del señor Zapatero, pero creo que la unidad fue bastante clara en que esa visita no tiene ninguna relación ni con ninguna petición nuestra, ni con ninguna reunión formal con nosotros, ni nada por el estilo. En este momento no está planteado en lo más mínimo ningún encuentro, ni nada por el estilo. Ojalá, por lo demás, que liberen a los presos políticos, porque se está jugando, no solamente con ellos, con su conciencia, con su voluntad, con su ánimo, con su espíritu, con su libertad misma, sino con la de sus familiares. ¿Cómo es posible que todavía hoy, después de un proceso de excarcelación, que no de libertad,
de excarcelación de varios de los presos políticos, hoy todavía haya cerca de 400 en Venezuela. ¿Cómo es posible que hoy todavía haya privados de la libertad que tienen boleta de excarcelación, como el caso, por ejemplo, de Ferret Mavares, de la policía de Chacao, que tiene 2 boletas de excarcelación y sigue privado de su libertad en las mazmorras del SEBIN? O que tú tengas a presos como el doctor Marulanda, que es un hombre extraordinario y que además ha sido víctima de graves torturas y se encuentra en este momento en la prisión de Ramo Verde. O Iván Simonovic, que tiene años, es uno de los presos políticos más antiguos junto a los funcionarios de la policía metropolitana. Hoy hay cerca de 400 presos políticos en Venezuela. Usted habla de excarcelaciones, no de liberaciones. El caso puntual de Vilca Fernández, el exdirigente estudiantil que ahora está en Perú, ¿qué fue lo que ocurrió allí? ¿El gobierno desmiente la tesis del destierro o de la migración forzada, de que fue obligado a irse? Vilca es sacado del SEBIN a bordo de un vehículo del propio SEBIN y trasladado por funcionarios del SEBIN hasta el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El SEBIN lo montó en un avión vía Panamá y luego en el aeropuerto de Tucumán en Panamá a bordo de otro avión vía Lima. Vilca fue obligado a abandonar Venezuela por el régimen actual. Esa es la realidad. Y la realidad es que nuestra Constitución prohíbe la pena de extrañamiento, así se llama en la Constitución, prohíbe que sea desterrado un venezolano. Esa realidad que está ocurriendo hoy en Venezuela, que ocurrió con Vilca, pero que antes también ha ocurrido con otros jóvenes, es símbolo de lo que nosotros tristemente estamos viviendo hoy en el país. Eso está prohibido por la Constitución, pero pareciera que si en alguna cosa son expertos actualmente es justamente en violar la Constitución. Diputada Marta Lucía Ramírez en Colombia y ahora en Venezuela también tenemos mujer vicepresidenta, Delcy Rodríguez ahora tiene esa tarea. ¿Qué piensa sobre eso y sobre los cambios que anunció el presidente Maduro en su gabinete? Una gran diferencia. Marta Lucía ha sido electa por su pueblo y goza de toda la legitimidad que el voto le ha dado. Es completamente distinto a lo que está ocurriendo con la señora Delcy Rodríguez, que en efecto conocemos de ella su talante de violar la Constitución, porque lo ha hecho, porque en efecto hemos dicho que, por ejemplo, la constituyente no era legítima, no lo es, y mucho menos ostentar el cargo de presidente de un órgano que es completamente ilegítimo, no porque lo diga yo, sino porque así lo dicen todos los países del mundo, porque no ha sido reconocido este organismo como un organismo legislativo, porque la propia Unión Interparlamentaria Mundial, de la cual me honro en ser su vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, ha señalado que el único órgano legislativo legítimo en nuestra Venezuela es en efecto la Asamblea Nacional. Pues bueno, ahora pretende ostentar el cargo de vicepresidente de Venezuela. Por eso siempre nosotros insistimos en que el tema no es ser hombre o mujer, sino ser capaz, ser eficiente y sobre todo en un caso como este, ser demócrata. Y los cambios en el gabinete, ¿usted cree que ahora sí haya una reconducción sobre todo del tema económico? Fíjate que le están otorgando al señor Tarek El Aizami una presidencia importante del área económica para manejar empresas que están en la ruina, en la quiebra. De hecho, hoy lamentablemente el aparato productivo nacional está completamente extinguido por un Estado que pretende seguir estatizando, un Estado que quiere ser banquero, que quiere ser hotelero, que quiere ser empresario al final del día, y esa no es la función de un Estado. Un Estado no es empresario, un Estado tiene que limitarse a velar por la seguridad jurídica, por la seguridad social, por la vida, por el resguardo de los bienes de los venezolanos, por el resguardo de su integridad física, por otorgar calidad de vida y no suplir al empresariado. Lamentablemente hoy vemos un Estado que pretende seguir siendo un Estado que domine todo el aparato productivo nacional y en efecto eso no ha dado ningún tipo de resultado, sino la ruina en Venezuela. Y en cuanto al tema del gabinete, pues lo que ha habido es una rotación de la extensión de los enchufes. Diputado, usted está en la Asamblea Nacional y en la Unión Interparlamentaria Mundial también. ¿Qué decirles a los venezolanos sobre la tarea que ustedes están desempeñando? ¿Qué palabra llevarles a los venezolanos que además de la escasez de medicinas y medicamentos ahora viven también unas deficiencias en los servicios públicos? El tema del agua, del gas doméstico, del transporte. Los sindicatos de transporte independientes hablan de 80% menos de unidades en circulación. No, y además
una cosa que a nosotros nos tiene profundamente angustiados, Lirio, es el tema del transporte público. Como tú ves que ya hay una enorme cantidad de muertos, más de 2 decenas de personas han fallecido a bordo de estas denominadas perreras. ¿Cómo se pretende que un ciudadano tenga calidad de vida, que un ciudadano produzca de manera eficiente, que un niño vaya a la escuela y lo haga con gusto, si es transportado, si su día comienza sin tener certeza de que va a desayunar y luego tiene que abordar un transporte público completamente inadecuado para su traslado? ¿Cómo nosotros pretendemos que nuestra gente en el Zulia, que pasa llevaba hasta ayer más de 17 horas sin luz, varios sectores de esta importante región del país, y que algunos pueden ampararse, qué sé yo, en centros comerciales o clubes privados, pero esa no es la mayoría? Y durante la noche, ¿cómo aguantas el calor y toda la penuria y la inseguridad que trae además estar sin luz? Un país que no tiene servicios públicos, y ello, repito, es a causa exclusivamente de que tienes un Estado ineficiente y de que aquí se han desaparecido los recursos de los venezolanos, porque todo el dinero se va a la corrupción. Esa es la verdad de lo que está ocurriendo en nuestra Venezuela hoy. Y lamentablemente pareciera que no tenemos un mecanismo real o una intención real de cambiar las cosas, y en efecto, yo insisto en ello, la única manera de resolver nuestros problemas es con un cambio de gobierno por las vías democráticas que establece la Constitución. Diputada, queda poco tiempo, no quiero despedirla sin pedirle un comentario acerca de los sucesos del club en El Paraíso, en el que murieron 17, iban hasta el momento, hasta el sábado, 17 jóvenes. Sí, hay varias cosas que hay que investigar, y nosotros desde la Comisión de Política Interior hemos abierto ya la investigación, porque tenemos incluso testimonios de varias víctimas que señalan que presuntamente funcionarios de la Guardia Nacional se encontraban dentro de este club, y presuntamente algunos de ellos eran quienes habían accionado la bomba lacrimógena que luego desencadenó todo este fatal hecho. Un hecho que es lamentable y que hoy aún están las víctimas sufriendo, tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas, que son los familiares de las personas quienes tristemente fallecieron. Y hay muchas cosas sobre las cuales investigar allí. Uno, porque se me permite el tema de menores de edad ingiriendo presuntamente bebidas alcohólicas en clubes nocturnos. Todo el tema de todo lo que era la infraestructura de este lugar, pero por sobre todo, Lirio, que el manejo, el control, la importación, la venta, en fin, todo lo que se refiere a la posesión de armas en Venezuela es responsabilidad exclusiva del Estado venezolano. De tal manera que una bomba lacrimógena no es una cosa que usted compra en el supermercado, es una cosa que a usted se la otorga el Estado, y en tal sentido tienen que abrirse las investigaciones en aquel lugar. Llama poderosamente la atención que hasta el momento el Ministerio Público no ha abierto la boca. No han dicho una palabra con relación a este lamentable hecho, e insistimos en que no es la primera vez que vemos que se ataca con bombas lacrimógenas lugares públicos. Ya ha ocurrido en centros comerciales o en otros lugares, digamos, de disposición pública, e insistimos, porque esto es muy importante, que el control de armas en Venezuela lo tiene exclusivamente el Estado a través de la Fuerza Armada Nacional. Se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ti. Despedimos así a Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional, presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento y vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos en la Unión Interparlamentaria Mundial. Gracias a ustedes también por haber seguido Entrevista Venevisión. Quédense con nosotros. Al regreso de la pausa tenemos más información para compartir con ustedes.